Esta mañana nos toca continuar con nuestra serie primera de Tesalonicenses y hoy vamos a meditar en el capítulo 3, desde el versículo 1 al 13. Pero antes de entrar a lo que son los pasajes, quiero contarles una pequeña historia. Una vez un amigo me contó que cuando su hermanita era pequeñita, su padre estaba trabajando y él estaba en el colegio, dice, ¿no? Y se quedó la mamá con la niña, era una bebecita, no sé si tenía 3 meses, algo así, pero estaba recién en la cunita, algo así. Y dice que ella salió como que a regar las plantas o algo así, y es de esas puertas que cuando uno abre no se puede abrir por fuera si no tienes llave. Entonces ella lo había dejado abierta y salió como que a regar un poco y volver a entrar. Era solo, creo que estaba cocinando o algo así, era con esa agua. El chiste, como estaba venteando, se cierra la puerta y ella no salió con llave, por lo cual no tenía cómo entrar a la casa. Y como cualquier madre, en su desesperación, la niña estaba adentro, no sabía qué es lo que pasaba, dice que entró en una desesperación, no sabía qué hacer, cómo entrar a la casa, creía que podía haber pasado algo con su hija allá adentro, ¿no? No la había visto, claro, pero igual lo había dejado obviamente seguro en una cunita, pero ella estaba muy preocupada, ¿no? Y estaba ahí, ¿cómo entro? ¿Cómo entro? ¿Cómo voy a entrar a esta casa? ¿Cómo puedo hacer para ver cómo está mi hijita? En eso llega el padre del trabajo y él agarra y se la bardea, eso, ¿no? Se agarra por atrás, bardea la casa y entra por la parte de atrás, que ya ahí puede ingresar y abre la puerta y ya todo feliz y ya la madre, toda esa angustia que había pasado, aplaca, ¿no? Ya está tranquila, ya, o sea, está como que lo que ella se había imaginado que pudo haber pasado, desapareció, porque ya vio a su bebita ahí feliz. Algo así es lo que vamos a ver hoy. La iglesia de Tesalónica había quedado huérfana, básicamente, ¿no? Eran 3 semanas, creo que nos dice el pastor, que estuvo con ellos, pero en medio de dificultades, de problemas, de persecuciones, se le vio obligado a salir a Pablo de esa iglesia y a dejarlos ahí. Y Pablo angustiado, ya vimos en todos los otros pasajes, que no sabía qué había pasado con ellos, dice, ¿no? Hola, hola. No sabía qué había pasado con ellos. Él estaba angustiado, no sabía. En estos pasajes vamos a ver cómo se manifiesta esa angustia y luego después ese regocijo de saber de ellos y ese gozo de estar tranquilos por cómo se encontraban ellos, ¿no? Así que leamos el pasaje. Primera Tesalonicenses 3, del 1 al 13. Dice la palabra: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad cuando estábamos con ustedes les predicábamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como saben. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe, porque ahora sí que vivimos si ustedes están firmes en el Señor, pues qué aflicción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios por causa de ustedes, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que contemplemos lo que falta de su fe. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre de nuestro y Jesús, nuestro Señor,
dirijan nuestro camino a ustedes, que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Oremos, hermanos. Bendito Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque podemos estar deleitándonos de ella, Señor. Que seas tú, Señor, trayendo conocimiento a nosotros, reflejándonos quién eres tú, Señor, cuáles son tu gozo, tu amor, y que podamos realmente atesorar, Señor, tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Así que, hermanos, como les estaba comentando, hoy vamos a tocar esos pasajes, ¿no? Y la idea central de estos versículos es esta, ¿no? Amada iglesia, mantengámonos firmes, recordando que las pruebas son parte de nuestro crecimiento, cuidándonos los unos a los otros, siendo una fuente de ánimo y de apoyo para nuestros hermanos, viviendo con esperanza, preparándonos para el regreso de Cristo, creciendo en amor y en santidad. Así que vamos a desarrollar ese pequeño concepto que hemos visto, ¿no? Y lo vamos a dividir a través de 3 puntos. El primer punto es desde el versículo 1 al 5. Y es, afirma tu fe, recordando que las pruebas son parte de nuestro crecimiento. Dice el versículo 1 al 2 que Pablo no pudo soportar el no saber nada de los tesalonicenses, ¿no? Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Sabemos que Pablo no podía regresar a los tesalonicenses porque tenía cosas que hacer, él tenía que fundar iglesias, él tenía que predicar el evangelio, había trabajo. Hola, hola. Había trabajo que hacer, ¿no? Entonces no le era posible, pero eso no quería decir que él no estaba pensando en los tesalonicenses. Dice que no pudiendo soportarlo más, dice, ¿no? Pensamos que era mejor quedarnos solos. O sea, enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes. Timoteo era una pieza fundamental, dice Pablo, para él, donde estaba trabajando. Pero él prefirió enviar a Timoteo y quedarse solos, dice, ¿no? Ellos con la obra, pero que Timoteo vaya, porque no puedo soportar más el no saber nada de ellos. No puedo soportar más el que no supiera qué pasó con ellos. Estuve 3 semanas, les prediqué el evangelio, pero no pude confirmar si dio frutos o no dio frutos. Hoy yo tuve 3 semanas con ellos, pero a veces hace falta el saber cómo vamos avanzando. Y aquí la importancia, ¿no?, de cómo nuestros pastores, ¿no?, para nosotros se preocupan por cada uno de nosotros, cómo ellos están preocupados por cómo vamos creciendo, por cómo vamos desarrollándonos en el conocimiento de nuestro Señor. Pero también es importante que hayan colaboradores, ¿no? Pablo tenía a Timoteo. Timoteo dice que no solo era Timoteo un enviado para ver qué pasó con ellos, no era simplemente alguien que fue a mirar, un mensajero, ¿no? Timoteo no era un simple mensajero que fue a ver qué pasó y vuelva hacia ellos, sino que Timoteo dice que era su hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo Jesús. Y además, porque era hermano y colaborador de Dios, él podía fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, dice, ¿no? Él envió a alguien que pueda hacerlos crecer, en pocas palabras. No envió a un simple mensajero a ver qué pasó, sino que envió a alguien que pueda hacer lo que Pablo quería hacer. Y la importancia de saber, ¿podemos nosotros apoyar a nuestro pastor? Somos hermanos que están desarrollándose para poder ayudar a que las cosas que tal vez él no pueda hacer,
estemos nosotros ahí. Y no es que Pablo pensaba en Timoteo como, no sé, digamos, no, es que él es mi favorito, ¿no? Porque podemos llegar a pensar, ya que habla bastante en sus cartas, Timoteo, repite bastante a Timoteo, ¿no? Y Filipenses 2 nos dice un poquito algo sobre eso, ¿no? ¿Por qué tanto Timoteo, no? Filipenses 2, 19 al 21 dice, para los filipenses lo mismo, mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Muy parecido, ¿no? Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús, pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Ese es el Timoteo. Hola, hola, ¿se escucha mejor? Bueno, ese era Timoteo. Era una persona, dice, ¿por qué tanto hablaba Pablo de Timoteo? Porque a nadie más tengo de este sentir. O sea, realmente Pablo decía, yo puedo confiar en él. ¿Por qué? Porque él sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a un padre. Y aquí podemos preguntarnos, ¿cómo estamos cuidando nosotros de la fe de nuestros hermanos? ¿Realmente queremos crecer, desarrollar, para que no solo seamos cuidados, sino que cuidemos también nosotros, podamos ser esa fuente con el tiempo que vamos aprendiendo más del Señor? ¿Buscamos cuidar la fe de nuestros hermanos? ¿Estamos dispuestos a sacrificar tal vez nuestro tiempo y nuestra comodidad para poder animar a otro hermano que puede ser más nuevo, que tal vez esté pasando, ni siquiera necesita ser nuevo, puede ser que esté pasando por algo, por alguna aflicción? En este caso, los tesalonicenses, no sabemos cuánto tiempo habrán quedado solos, pero estaban enviando a Timoteo para que él pueda desarrollar lo que hacía falta en esa iglesia. Ahora, el propósito del envío era porque a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados, porque en verdad cuando estábamos con ustedes les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción y así ha acontecido, como saben. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. 3 semanas con ellos, Pablo no podía saber si esa semilla del Evangelio cayó en buena tierra y produjo una fe, como dice aquí Pablo, ¿no? Para informarme de su fe. Él quería saber si pudo producir esa fe en esa tierra. Él no pudo saber mucho, estaba con ciertas ideas. ¿Qué pasó con ellos? ¿Crecieron? ¿No crecieron? Es por eso que dice, tal vez el tentador los hubiera tentado y nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Y aquí nos hubiera resultado en vano no quiere decir que él estaba preocupado por su reputación, ¿no? O sea, como, pucha, a ver a cuántos pudo haber convertido yo o no, sino que él quería saber si su fe de ellos era firme, era una fe verdadera, era una fe para la salvación. Ahora, sabemos que sí fue así, ¿no? Que sí fue una fe para salvación por medio de su carta, pero ¿qué causó que esa iglesia, con solo 3 semanas con Pablo ahí predicando, pudo haber soportado todas esas persecuciones y tener una fe firme? El versículo dice que Pablo les había dicho, ¿no?, que iba a haber sufrimiento.
Porque en verdad cuando estábamos con ustedes les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción y así ha acontecido como saben. Cuán importante es predicar la verdad. Cuán importante es decir la verdad y no solamente decirle a alguien, todo va a estar bien. Esto va a pasar, no te preocupes. Los tesalonicenses no fueron predicados con, no te preocupes, ya no va a haber aflicción o será un poco tiempo, tranquilo. No. Pablo les dijo la verdad y les dijo, va a haber persecución, habrán sufrimiento. Por lo cual para ellos no fue como que una sorpresa de que ocurriera eso. Para ellos no fue una sorpresa de que haya pasado lo que pasó en esa iglesia, de que lo sacaran a Pablo, de que ellos se quedaron solos con un pequeño conocimiento. No, Pablo aprovechó ese tiempo que estuvo con ellos. El pequeño tiempo que estuvo con ellos, Pablo aprovechó en decir la verdad y nada más que la verdad. La palabra de Dios, su voluntad revelada, que cada uno de nosotros tenemos. Y podemos meditar en esto, ¿no? Esta iglesia también tuvo que haber prestado atención a lo que Pablo dijo, ¿no? Porque tú puedes decir la verdad, pero si tú no prestas atención, ¿cómo tú retienes lo que se te es enseñado? Si tú estás en el colegio, en la universidad o algo, alguien te puede ser muy bueno, pero si tú no absorbes eso, ¿cómo tú puedes hacer después lo que se te ha enseñado? Entonces los tesalonicenses supieron también aprovechar ese tiempo, supieron aprovechar ese tiempo, ¿no? Creo que tiene 52 domingos el año y cada domingo venimos a aprender la palabra del Señor. Nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Realmente aprovechamos cada domingo que estamos aquí para aprender la palabra del Señor, para crecer, para que no nos topemos con momentos que pensemos que no pensé que iba a pasar esto, sino que realmente estamos aprendiendo el consejo del Señor y el momento que ocurran ciertas situaciones, sepamos que sí, eso es parte de. Un pequeño estudio que hacían decía que generalmente en el teléfono, si contamos cuántas horas pasamos en el teléfono de un día al otro, en una semana a veces podemos superar esas 52 horas que tenemos en un año como iglesia, porque básicamente es una hora que estamos acá escuchando la palabra del Señor. Que eso nos haga reflexionar, ¿no? Que tal vez no solo el aprovechar el estar acá, sino que también aprovechar la disposición que como iglesia el pastor, los hermanos tienen de entre semana pasar ciertos discipulados, ciertos días de oración, para que sea el crecimiento de nosotros, ¿no? Que realmente sepamos cómo aprovechamos nuestro tiempo. Y también, en caso que no podemos venir, tenemos nuestra casa, ¿no? Podemos orar en casa, podemos seguir leyendo la palabra, orando y desarrollándonos y realmente saber en qué aprovechamos nuestro tiempo. Los tesalonicenses sabían qué valía la pena, sabían dónde estaba lo importante. Y fueron 3 semanas suficientes para ellos para entender que su eternidad en Cristo Jesús era lo importante para ellos, que cualquier otra cosa, sin importar las persecuciones, los sufrimientos que podían haber pasado, ellos no claudicaron, ellos se mantenieron firmes. En Hechos 14 podemos ver un poco de cómo Pablo hacía esto siempre, no era que solamente a los tesalonicenses les decía. Hechos 14, 19 dice: pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente entró a la ciudad y al día siguiente partió con Bernabé y
Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que Pablo no endulzaba la palabra. Pablo no trataba de caerles bien o de, a ver, ¿cómo puedo hacer que acepten este mensaje y sea un poquito más digerible para ellos? Pablo predicaba la verdad porque sabía que era la única manera de que alguien permanezca firme, de que realmente ese evangelio produzca una verdadera fe. En otro versículo dice: porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor a Jesús. Pues Dios, que dijo: de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria gracia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y empieza a contar un poco, ¿no?, de cómo vive el cristiano: afligidos en todo, pero no agobiados; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no destruidos. Pablo siempre con la verdad, predicando la verdad. Pablo tenía que dar todo lo que él conocía en el menor tiempo posible, porque no hay iglesia, creo, que él haya fundado que no haya sido apedreado, perseguido o tuviera que haber salido corriendo. Él tenía que haber aprovechado bien su tiempo en cualquiera de las iglesias que él estuvo, ¿no? Así que, hermano, en medio de las pruebas, ¿nos mantenemos firmes nosotros? En medio de pruebas nos mantenemos firmes, recordamos que Dios está con nosotros incluso en momentos más difíciles, porque en su palabra vemos que eso va a ocurrir o ya ocurrió dependiendo de la vida de cada uno de nosotros, pero va a pasar. Que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos ayude a mantener firmes, recordando que podemos tener momentos de aflicciones, pero sabemos en quién hemos creído y en quién confiamos. Así que vamos a pasar al segundo punto. Afirma tu fe, siendo recíprocos al cuidado y el gozo que recibes. Desde el versículo 6 al 8. Dice: pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor, y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en todas nuestras necesidades y aflicción fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe. Porque ahora sí que vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Así que no era solamente Pablo, ¿no?, el que estaba preocupado por ellos, queriendo verlos, queriendo saber más de ellos, si estaban firmes, qué es lo que pasaba con ellos. Dice que ellos también, los tesalonicenses también añoraban ver a Pablo, querían ver su rostro, querían saber de ellos, atesoraban el momento en que podían verlos de nuevo, como también Pablo lo hacía. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Una reciprocidad. No es simplemente que el pastor o hermanos que estén preocupados por la iglesia, sino que la iglesia tenga esa misma reciprocidad. ¿Cómo podíamos hacerlo nosotros? Porque no estamos lejos, ¿no? No es como que el pastor de vez en tiempo mande a alguien acá. Si nosotros estamos aquí, ¿cómo podemos demostrar esa reciprocidad? Tal vez prestando atención los domingos, cuando él está hablando, cuando cualquier hermano está aquí hablando del consejo de Dios, obviamente,
tal vez aprovechando su tiempo que da en los discipulados, o cualquier hermano que esté en un discipulado del martes, en los tiempos de oración, siendo recíprocos al cuidado que recibimos, porque esa es la característica de una iglesia. Si es la característica de los tesalonicenses, pues tiene que ser la característica de nosotros, ¿no? Porque es el consejo de Dios, está escrito en su palabra. Los tesalonicenses querían verlo, querían saber de él. Y eso produjo gozo y descanso en Pablo, ¿no? Produció una gran felicidad en Pablo. Porque ahora sí que vivimos si ustedes están firmes en el Señor. O sea, tampoco era como que Pablo solo quería, ¿cómo están ellos? ¿No? O sea, a ver, ¿están vivos todavía? ¿No están vivos? No, si ustedes están firmes en el Señor. Él estaba preocupado por su fe. ¿Cómo estaban ellos en eso? Podían estar con persecuciones y demás. En la vida de este mundo podían tener ciertos problemas, pero él quería saber principalmente si su fe seguía firme, si ellos realmente conocieron al Señor. Y ese era el principal gozo cuando Timoteo volvió a darle las noticias, aparte de decirle, están bien, su fe es firme, están preocupados también por ustedes, quieren verlo. Él estaba gozoso, porque ahora sí que vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Eran una fuente de ánimo para Pablo, ¿no? Porque eso animó a Pablo. Podemos ver las palabras de Pablo en esta carta nos demuestran ánimo a su corazón. Esas preocupaciones que tenía desaparecieron, como la madre que ya pudo entrar a su casa, ¿no? Desaparecieron las preocupaciones. Y era un ánimo para Pablo. Nosotros somos un ánimo para tal vez ese hermano que da su tiempo para consolarte, enseñarte un poco. Sabemos que hermanos se pueden juntar tal vez a charlar un tiempo, a animarte, y puedes dar esa reciprocidad de poder demostrar ese cambio para que ese hermano diga, no, o sea, qué bueno que está bien, qué bueno que ha mejorado, qué bueno que ha pasado esa situación. Nuestra fe y amor puede ser un testimonio poderoso para aquellos que han invertido su tiempo, por así decirlo, en nosotros, ¿no? Yo creo que nuestro pastor toma mucho tiempo. Bueno, el tiempo que yo me he tomado en preparar esto fue demasiado. Yo creo, me imagino al pastor cada domingo acá debe tomar bastante tiempo en preparar un tema y no creo que lo haga porque simplemente quiere dar un discurso, ¿no? Creo que sí vemos un hombre que ha demostrado el querer que el consejo de Dios sea predicado. Y aunque no es lo principal, aunque su principal gozo de él es el ser fiel al Señor, también causa gozo, ¿no? El saber que, hermanos, su iglesia está siendo recíproca con lo que él da, que él sepa el crecimiento, cómo ese crecimiento, cómo esa semilla está dando fruto. Así que somos esa fuente de ánimo para tu hermano, para tu pastor, o seamos esa fuente de ánimo también, ¿no? Seamos esa fuente de ánimo, siendo recíprocos al cuidado y al gozo que recibimos, porque lo recibimos. Pasemos al último punto, el punto 3, desde el versículo 9 al 13. Afirma tu fe, orando los unos por los otros, con miras a la esperanza en su segunda venida. Dice, pues, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por ustedes? Por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes, según oramos intensamente de noche y de día
que podamos ver su rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a ustedes. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Así que Pablo, después de haber recibido esas grandes noticias, empieza con algo principal para él, algo que Pablo cree que es principal para un creyente: oración constante. Dice, oramos intensamente de noche y de día. Es una oración constante de Pablo por esas noticias que había recibido, ¿no? Pablo no solo se alegra, sino que también ora constantemente por los tesalonicenses. Su gratitud a Dios es evidente, ¿no? Y su deseo de verlos nuevamente para completar su fe, dice, ¿no? O sea, está orando gracias a Dios por esta noticia que recibí, y también su deseo por verlos nuevamente. Tiene un gran deseo de verlos nuevamente. Por otro lado, hay una petición de reencuentro, ¿no? Dentro de ese deseo de verlos nuevamente, dice Pablo, que ora para que Dios les abra el camino para volver a verlos. Hay una comunión que él quiere tener con esos hermanos. Ya sé que están bien, han afirmado su fe y no es como, pum, pasemos a la siguiente. A ver la iglesia tanto cómo estará, ¿no? Sí, confirmó su fe, están bien, pero dice que el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes. Pablo quiere que esos creyentes crezcan, pide reencuentro por ellos, quiere seguir afirmando esa fe. Vemos una comunión que él quiere tener, ¿no? Nosotros como hermanos valoramos la comunión que tenemos unos con otros. ¿Estamos dispuestos a hacer un esfuerzo para mantenernos conectados o apoyarnos mutuamente? ¿Cómo vivimos el día a día, no? ¿Realmente queremos tener ese encuentro o valoramos este momento que tenemos ahí, con el que estamos a nuestro lado, cuando nos despedimos, cuando dicen acá adelante, saluda a su hermano y dale un abrazo? Siempre están dando esas disposiciones de aquí adelante. Valoramos ese momento donde volvemos a ver el rostro de nuestro hermano, donde decimos, el domingo tanto lo voy a ver, digamos, a, qué sé yo, tal hermano, y preocupado por él, tal vez, por su crecimiento, por su desarrollo. Somos ese hermano que también ora, como Pablo cree que la oración es principal. ¿También lo hacemos nosotros? Por último, Pablo ora por crecimiento en amor y santidad, ¿no? Dice, que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes. ¿Por qué en amor? ¿Qué dice Jesús? En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Así que es importante. El amor y la santidad son marcas distintivas de una vida entregada a Cristo auténticamente. Pablo no solo desea que los tesalonicenses sobrevivan, ¿no? No es como que ya hay que estén más o menos vivos, que ellos están bien, sino que él quiere que su fe prospere, que crezca, que abunde ese amor, pero también santidad.
a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre. Y bueno, nosotros sabemos, ¿no?, que por un lado somos declarados santos mediante la fe en Jesucristo, una fe posicional, ¿no? Por la fe que yo tengo en Cristo, Dios me ve santo. Pero ahora experimentalmente, ¿vives tu vida a la luz de esa verdad? Dios te ve como un santo, pero tú vives así. El aspecto experimental es cómo vivimos nosotros nuestro día a día. Eso es lo que Pablo está pidiendo en este momento en oración, para que crezca en esa santidad, en ese día a día, cómo estoy viviendo a la luz de lo que soy en Cristo Jesús, a la luz de mi fe, a la luz de cómo Dios me ve por medio de la muerte de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 3, del 1 al 3 dice: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Y todo el que tiene esta esperanza, ven como que es algo que va a pasar, ¿no? Entonces, nosotros no moldeamos nuestro futuro por cómo vivimos ahora. Generalmente escuchamos eso, ¿no? Que el futuro es moldeado por el presente, ¿no? Pero para la vida cristiana, según este versículo, nuestro presente es moldeado por el futuro que conocemos. Porque dice: Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es, cuando Él regrese. Ese futuro, Él va a regresar. Él va a regresar, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esa esperanza puesta en Él, se purifica. ¿Sí? Mi presente está llevado a la luz de ese futuro que no va a cambiar. Si tú tienes tu fe en Cristo Jesús, si tú realmente has puesto tu fe en Cristo Jesús, ese es tu futuro. Él regresará por ti. Y mi presente debe ser vivido a la luz de eso. Vivo pensando en ese futuro. Por eso la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es importante para nosotros. Es sumamente importante. Hay un futuro garantizado. Hay un futuro garantizado. ¿Qué dice Pablo acá? Irreprensibles en santidad delante de nuestro Señor Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, ¿no? Delante de todos sus santos, o sea, de toda la iglesia. A cada segundo que pasa, cada día que vamos pasando, nos acercamos más a ese futuro. Y si vivimos nuestras aflicciones, nuestros momentos que tal vez son difíciles, nuestras tentaciones que tal vez podamos tener, cuando estamos tentados, cuando tenemos problemas, cuando tenemos aflicciones y pensamos en ese futuro, sería un poco distinto tal vez cómo abordáramos ese momento, ¿no? ¿Cómo abordo mis tentaciones como creyente a la luz de que Cristo volverá y seré santo, perfectamente santo? ¿Cómo vivo mi vida a la luz de eso? Ayer en la noche estábamos con los jóvenes, estábamos hablando y me acuerdo que en una pregunta que se hizo, la respuesta que estuvimos hablando era, cuando hay novelas, películas, series,
Y especialmente esas que es hay una frase final en algunas que dice, y vivieron felices por siempre, ¿no? Especialmente creo que son en las de princesas y las de Disney, creo que siempre dicen, y vivieron felices por siempre, ¿no? Bueno, nosotros habíamos dicho, el cristiano, ese es su fin. Porque solo al cristiano se le dice que va a vivir feliz por siempre. Porque aquí Pablo dice eso, en Apocalipsis también dice eso, Cristo volverá por su iglesia y los adorarán por siempre, estaremos adorando por siempre. O sea, solo Dios promete verdaderamente que viviremos felices por siempre. Creo que nada en este mundo te puede asegurar eso, que vas a vivir feliz por siempre aquí en la tierra, ni tu trabajo, ni tu profesión, tus amigos, cualquier cosa que tú creas que te hace feliz, no te puede prometer que vivirás feliz por siempre. Solo Jesucristo puede prometerte, porque Él lo ha hecho, ¿no? Viviremos felices por siempre. Pablo dice, oro, porque esta esperanza afecte tu forma de vivir, de modo que ustedes vivan santamente, vivir fieles con Jesús. Él regresará por su novia, la iglesia. Nosotros somos parte de esa iglesia. Él es fiel. Vivamos fieles a la luz de esto, de que Él regresará, ¿no? Tú y yo somos parte de esa iglesia. Esa es la razón para ser fieles. Él vuelve con vestimentas limpias, blancas, para cada uno de nosotros. Y como dice Juan, ¿no? Y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica, porque Él es puro. Estamos creciendo en amor, en santidad, vivimos a la luz de que Cristo regresará por nosotros, vivimos a la luz de esa verdad. Como hermanos, yo les animo a que vivamos a la luz de esa verdad. Y a través de esa verdad podamos crecer en amor, crecer en santidad. Así que somos llamados a mantenernos firmes en la fe, recordando que las pruebas son parte de nuestro crecimiento. Pero también somos llamados a cuidarnos los unos a los otros, ¿no? Siendo una fuente de ánimo y de apoyo para nuestros hermanos. También somos llamados a vivir con una esperanza, preparándonos para el regreso de Cristo, creciendo en amor y en santidad. Oremos, hermanos. Bendito Padre, Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú pones en nosotros esa fe, Señor, esa fe firme. Te damos las gracias porque podemos vivir en esperanza en tu segunda venida, Señor. Gracias por la iglesia que tú formas, Señor. Gracias por los colaboradores que tú pones, Señor, para que nosotros podamos desarrollarnos y crecer, Señor. Pon en nuestro corazón esa necesidad de vivir santamente, Señor. Esa necesidad en crecer en amor, poniendo nuestra mente, Señor, nuestro fin en tu segunda venida, Señor. En el nombre de tu nombre, Cristo Jesús. Amén.